Y el caricaturista argentino Quino, a los 88 años, falleció. El papá de Mafalda, más conocido como el papá de Mafalda, que trascendió incluso las fronteras argentinas porque los diarios del mundo están hablando de Quino en este momento. Así es, Gabriela, y mientras la presentabas, mientras abrimos este segmento, vamos viendo frases detrás en el wall. Para en el mundo me quiero bajar, decía Mafalda. Una de las más conocidas. Una de las más conocidas porque justamente Mafalda reflexionaba, observaba una niña inteligente, claramente la obra de Quino, una mente brillante. A través de su obra y sus personajes representaba y reflejaba la vivencia, la idiosincrasia también de un pueblo, de un lugar, de una región, pero reflejaba también realidades que son concebidas de manera internacional, algo aplicable en cualquier parte del mundo. Hay más gente interesada que gente interesante, fue otra de las frases que estamos viendo por detrás de nosotras y que fue, sin lugar a dudas, una de las más importantes. Son innumerables, pero vamos a darle más sustancia todavía a este segmento porque está Gabriela Radice con nosotras y para contarnos sobre esta creación que recorrió el mundo, pero sobre todo sobre este gran hombre que nos dejó y dejó una obra inmensa. Un día triste, pero que nos ha dejado un gran legado. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para todos y para todas. Realmente es un día de tristeza. Hay entre las muchas frases que ustedes mencionaban, hay muchas que vienen con emoción, cargadas de emoción, y una de esas era una de las partes en las que la viñeta decía Mafalda con una curita, eso de bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Y ahí estamos todos con esa curita tratando de cicatrizar este dolor. Como vos decías, Gaby, es un día triste, pero por la partida física, claro, de Quino a los 88 años, pero queda la sonrisa de descubrir esta maravilla que es la creación, la obra. El legado de la obra de Quino es inmenso. Hay que decir, como bien decían ustedes, que no solo fue reconocido aquí en la Argentina, sino como bien dice el país en estos momentos de despedirlo, de decirle adiós a Quino, el humorista gráfico de lengua española, el más internacional y más traducido. Su creación emblemática, Mafalda, fue traducida a más de 30 idiomas, vendió miles de ejemplares. No la dibujó, no la hizo durante mucho tiempo. Ayer, justamente, 29 de septiembre, conmemorábamos la creación, la primera vez que se publicó Mafalda en primera plana. Era particular esa publicación. Después se fue para el Diario del Mundo, después se hizo tira diaria. Pero ¿qué pasaba? La obra de Quino, que tan bien acogida fue por toda la familia, por los chicos, sobre todas las cosas, no estaba destinada a los chicos, se publicaba al lado del editorial, tampoco estaba donde estaba la página con las otras caricaturas, con las otras historietas. Bueno, una obra inmensa, inconmensurable. Lo recordamos como dibujante, en principio, porque así lo era, más allá de que él decía, son horrorosos algunos de sus dibujos. Es muy gracioso escucharlo, porque él mismo decía, muy crítico, muy obsesivo, muy autoexigente, Quino, hablaba de su obra como espantosa, horrorosa, sobre todo la previa a Mafalda, de ese año 64. Pero no es así, por supuesto que no es así. Hay muchos de los grandes dibujantes que hoy lo han recordado como maestro. A él le costaba, inclusive ha mencionado cuando Fontana Rosa decía que Quino era un maestro, él decía, y me cuesta reconocerme como maestro. Lo honraba, por supuesto, esa designación. Le gustaba Crist, le gustaba Rep. Hoy Rep también en las redes fue uno de los dibujantes, de los humoristas gráficos que lo recordó con dolor, con emoción, con ese dibujo hermoso. Al final lo intuíamos, ¿no? Al final Quino era el Principito. Todos con mucho dolor, pero recordando y rescatando lo que significó, como decías, Diana, ¿no? Más allá de la obra, lo que atravesó la obra, porque estaban los dibujos y estaban las ideas, que es lo que ponía en juego Mafalda, ¿no? Cuando hablaba de la opresión, cuando mostraba a Quino reflejado en cada uno de sus personajes, como él decía, desde la lucidez crítica que podía tener Libertad hasta lo cretina que podía ser Susanita, partes de Quino estaban en cada uno de esos personajes, y ahí estaba esa voz que interpelaba al mundo, como decía hoy la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, interpelaba al mundo en ese tiempo en que no se podían decir tantas
tanto las cosas. Mafalda venía a contar sobre todo lo que se había arruinado, ¿no? Cuando el poder económico mataba el poder político. Una criatura muy especial, emblemática, dejó de hacerla en junio de 1973, recorrió el mundo, tenía un público muy fuerte, sobre todo en Italia, abrazada en Italia. Hubo homenajes de los dibujantes en todo el mundo. Es muy importante no solo recordar y recuperar la obra, estas viñetas maravillosas que por un lado son absolutamente vigentes, pero por otro lado también nos ponen a preguntar y a cuestionar como seres humanos qué es lo que ha ocurrido, que nada ha cambiado, que todo queda como para seguir cuestionándolo en una situación muy random, medio terrible. Bueno, aquí lo tenemos a Quino, vigente, aplaudido, como decía Alfredo Simón allí en este pequeño altar que le están haciendo en la propia estatua de la criatura, que es Mafalda en la ciudad de Buenos Aires, en San Telmo, premio Príncipe de Asturias a la comunicación, premio Quevedo, el mayor humorista gráfico de América Latina, y con unas ideas que fueron defendidas en esa posibilidad que uno tiene de rever los viejos reportajes. Desde el principio fueron defendidas sus ideas. Un hombre con muchas convicciones, con un cierto desencanto también respecto de la humanidad y de las utopías, pero un hombre con un valor, con una ética intachable. Hace muy poco tiempo, en el 2014, se hizo la exposición aquí en la Usina del Arte, y muchos tuvimos oportunidad de ir y recorrer y meternos en ese mundo y jugar por un ratito a eso que proponía Quino: poder mirar el mundo con ojos de chico, cuestionarlo, preguntar una y otra vez y protestar, ¿por qué no?, por la sopa y por todo lo que ha de venir. Entre las muchas manifestaciones, lo hizo en las redes, también lo tenemos para compartir con ustedes, Tute, que si pueden vean también el capítulo que hizo de Tutelandia, donde es hermoso, encantador escucharlo, Quino. Quiero recomendar 3 reportajes que están en la web que son emblemáticos. El de Tute en Tutelandia es un capítulo precioso, el A Fondo de Joaquín Soler Serrano, y también el de Carlos Mesa, un reportaje de casi 2 horas que dio para la televisión boliviana. La verdad es que es fantástico escucharlo, ¿no? Pasan los años y las ideas no se mueren. El homenaje de los dibujantes a Quino en la palabra de Tute. Para el humor gráfico es un día triste, con la partida de Quino nos deja una pena enorme, y a todos en general, todos los lectores y lectoras de las distintas generaciones que lo disfrutamos. Pero al mismo tiempo también pienso que era un buen momento para irse para él. Me parece que de alguna manera tengo la sensación de que se liberó. Y yo lo recuerdo como un gran maestro, ¿no? Una gran inspiración fundamentalmente, desde el principio de mi vida, porque yo aprendí a leer con Mafalda, con los 10 tomitos de Ediciones de la Flor, ¿no? Que sigo regalando a las nuevas generaciones. Así que fue muy inspirador en todo sentido, no solo como dibujante, sino como persona, ¿no? Y después, dentro de la profesión, un gran maestro de maestros de toda la generación de mi viejo, de Fontana Rosa, de toda esa generación, el Negro Crist, Tabaré, bueno, todos ellos, la generación siguiente, la de Maitena, Rep, Langer y la mía. Y las nuevas generaciones también, es decir, nos sigue enseñando. Era el maestro Quino, ¿no? Y de hecho así lo recuerdo. Con 17 años fui a mostrarle mis dibujos en una sobremesa después de una feria del libro, y me temblaban las piernas cuando le mostré los dibujos a Quino. Y Quino, si bien se tomó el tiempo de revisar uno a uno los dibujos, no fue muy simpático, digamos, ¿no? Y era una característica, él no era un tipo simpático. Me devolvió los dibujos después de examinarlos cuidadosamente y me dijo, bueno, seguí trabajando, ¿no? Lo que me dijo fue, hay que meter el dedo más en la llaga, ¿no? Esa fue su sentencia. Y yo me fui de ahí con mis dibujitos pensando qué me habrá querido decir el maestro. Bueno, muchos años después creo haber encontrado un sentido, y es desde dónde hacer el humor. Y bueno, creo que Quino en eso fue un maestro, fue el tipo que nos señaló un camino, ¿no? El humor no es solamente algo que sirve para hacer reír, sino que puede contar algunas otras cosas más complejas, y me parece que el maestro vino a señalarnos eso, ¿no? Que el humor es algo verdaderamente profundo, complejo, y que puede transmitir mucho más que una idea que mueva simplemente a la risa.
Qué lindo escuchar a Tuti, cómo a través de su testimonio da reflejo del respeto de los humoristas por Quino, ¿no? Claro, hablaba sí, de que le temblaban las piernas cuando le presentó sus trabajos y un poco describe la personalidad también, Gaby, del maestro Quino, porque era un hombre con una cierta introversión, de cierto perfil bajo, tímido. Sin embargo, su obra era extensa y lo reflejaba Tuti claramente ahí, un maestro respetado por tantos, ¿no, Gaby? Un maestro para muchos, efectivamente para muchos y para muchas, un genio, y un genio que no creía que era un genio, con esa humildad se presentaba ante el mundo. Quiero cerrar con las palabras de Daniel Divinsky, quien desde Ediciones de la Flor acompañó durante muchos años el camino y la obra de Quino, que hoy daba la noticia y decía: se murió Quino, todas las personas buenas en el país y en el mundo lo llorarán. Y es así, el cielo de los humoristas gráficos está llorando. Y nos quedamos con esa frase, Gaby. Gracias por explicarnos un poco más sobre quién es Quino para todos aquellos que tal vez lo estaban conociendo ahora, pero nos ha dejado un gran legado más allá de ser el padre de Mafalda. Gracias, te mando un beso enorme. Y vamos a volver a tomar contacto con nuestro móvil, con Alfredo Simón en este caso, desde el lugar donde se está armando una suerte de altar como despedida, justamente en el banquito en San Telmo, Alfredo, donde está Mafalda. Así es, Gaby, esta es la esquina de Mafalda, Chile y Defensa, en pleno corazón de San Telmo. Y déjame agregar solo algunos datos a la brillante semblanza que acaba de dar Gabriela Radiche. Ayer, paradójicamente, se cumplieron 56 años de la primera publicación en primera plana de lo que fue la tira Mafalda y de los 10 volúmenes que se publicaron de este maravilloso y emblemático personaje. Ediciones de la Flor no recuerda cuántos millones ya se publicaron, pero sí recuerda cuál fue la primera tirada que hicieron, y esa tirada alcanzó 200.000 ejemplares, un número impensado para la fecha de hoy. Ustedes bien decían, una especie de altar, de santuario si se quiere. Hoy a las tardes estuvimos aquí y a lo largo de todo el día, desde que se supo del fallecimiento de Quino, muchísima gente, no solo argentinos, sino de distintos lugares del mundo, se acercaron hasta este lugar. Recuerdo a una mujer que se acercó, le tocó la cabeza a Mafalda, se quedó algunos segundos mirándola, se hizo la cruz y se puso a rezar, como si Mafalda fuera una santa y esto un santuario. Bueno, a lo largo de toda la tarde, como les decía, estuvimos aquí, charlamos con algunas personas y estos son los testimonios. Hoy cuando me desperté y vi la noticia, la verdad que se me afloraron un montón de recuerdos de cuando era chica, cuando mi abuela me había regalado el librito, me la hizo conocer ella. Me imagino que mi abuela tenía un pensamiento parecido a ella, porque si no, no me lo hubiera inculcado. Y la verdad que nada, dije, ¿tendré ese librito? Lo busqué y estaba ahí esperándome, lo abrí, lo leí un poco, recordé un poco los chistes y me recordó cuando yo era chiquita y los leía. La verdad que me afloró me puse un poquito triste, pero a la vez nada, como que fue un recuerdo que salió afuera de vuelta. Tengo 45 años, dibujo de los 13, crecí con dibujos nacionales, otros podrían nombrar cosas internacionales como Superman, pero yo no, yo crecí con Caló y con Tute, con toda esta gente que me marcó del símbolo nacional. Quino es diferente porque tiene una forma de ver las cosas que trascienden en cualquier época. No importa que los leas hoy, siguen siendo actuales. Se sigue hablando de ecología, se sigue hablando de problemas sociales, y a mí me marcó por ese lado. Yo hago dibujos sociales, y los dibujos sociales son diferentes, son dramáticos, no hacen reír, pero hacen pensar. Y la gente ya no habla de los símbolos nacionales. Y esos son los que más gente viene de todo el mundo a ver. Y es nuestro gran símbolo nacional.
Y por supuesto que vamos a seguir recordando a Quino con cada una de sus frases, porque insistimos, más allá de que físicamente ya no esté y que sea un día triste por eso, el legado ha quedado y las frases de Mafalda por supuesto que van a seguir. Se puede ver en la respuesta de la gente, claramente, ¿no? Un ser querible, entrañable. Lo vamos a tener para siempre, por suerte. Queda como un tesoro para los argentinos y también para el mundo. Continuamos, pero con un informe, Gabriela, que queremos compartir con todos ustedes. Exactamente, porque en Radio Nacional en 2014 ha sido homenajeado Quino. Elegí el dibujo para expresarme es porque hablar no me sale bien, no se me da bien, me pongo muy inhibido, siempre he sido muy tímido desde pequeño, o sea, la timidez de Felipe no fue un invento mío, sino autobiográfica completamente, y entonces no me siento cómodo en estas situaciones. Así que voy a tratar de ser, no más breve, sino terminar ya. Agradeciéndoles mucho a todos, Muchas gracias. Quino se llamaba Joaquín Salvador Lavado y había nacido un 17 de julio de 1932 en la provincia de Mendoza. Estudió en la Escuela Provincial de Bellas Artes y abandonó a los 17 años. Después hizo la colimba. Ya en Buenos Aires comenzó a cambiar su suerte. Publicó su primera página de humor en el semanario Esto Es y luego pegó el salto a Rico Tipo y Tía Vicenta. El 29 de septiembre de 1964, una niña irreverente y encantadora aparecía por primera vez en las páginas de la historia del humor gráfico argentino. Fue en la revista Primera Plana. Mafalda iniciaba sus aventuras. No puedo menos que recordar la época en que allá arriba, en ese 10º piso, durante los 7 años que viví acá, estuve trabajando no solo con la Mafalda, sino con todas mis páginas de humor, haciendo una labor muy solitaria como es la nuestra, y de pronto haberme rodeado de todo esto me apabulla muchísimo. Y yo siempre he expresado lo que he sentido a través del dibujo y, bueno, a través de la palabra me cuesta muchísimo, no lo sé hacer, por eso me dediqué a dibujar. La niña, sus padres y sus amigos luego seguirían ganando la aceptación y el cariño de los lectores. Quino recibió innumerables premios. En 2014 fue galardonado con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado destacó que el dibujante había sabido combinar la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento. Mafalda se tradujo a 30 idiomas. El escritor y filósofo italiano Umberto Eco dijo que la obra de esta niña contestataria era fundamental para entender a la Argentina. Pasaron 56 años y los pensamientos de Mafalda nunca perdieron su frescura. Quino se fue, pero dejó un gran legado, una pequeña heroína que sigue con la idea fija de cambiar el mundo. Me siento por una parte contento y por la otra, descontento porque ver que la humanidad sigue cometiendo tantos errores como siempre, como a través de toda su historia. ¿Qué diría Mafalda en este tiempo con tantos homenajes, tanto recibimiento y tanto reconocimiento a...? Bueno, yo creo que leyéndola, cada lector puede imaginarse lo que diría, ¿no? Lo escuchábamos ahí, nos lo contaba Gabriela también en 2014, recibió el premio... Claro que sí, el premio de Asturias, Príncipe de Asturias, y el mismo año, en 2014, vamos a ver las imágenes ahora de nuestro archivo, en Radio Nacional le realizaron este homenaje. Para nosotros es un honor, Quino, la verdad que por todo lo que has hecho, por lo que significás para nuestro país. En estos años han sido años de construcción para nosotros, desde los medios de la cultura, Canal Encuentro, Paca Paca como canal para nuestros niños, la televisión pública, canales de deporte, la transformación que María ha hecho aquí en Radio Nacional con todo su equipo y
y figuras como la tuya, tu trabajo, pero también tu actitud frente a la vida son siempre referentes, ¿no? Por eso esta distinción, este premio es para nosotros simplemente un reconocimiento y que sepas que te tenemos ahí como un modelo extraordinario. Uno acostumbrado a manejarse con la imagen, es muy difícil que la palabra te sirva tanto como para mí la imagen, ¿no? Me parece bueno que tenía la radio con el radioteatro, que uno se tenía que imaginar todo, ¿no? Está bien, estaba el especialista en sonido que te hacía los incendios con un papel celofán arrugado, y los cascos de los caballos, todo eso, pero ahora te dan todo masticado y toda esa fantasía se te va atrofiando, ¿no? Bueno, ¿bastan estas palabras humildes o no? ¿O hay que decir algo más? ¿Hay que decir algo más? No, a ustedes. Gracias, a ustedes. Kino, gracias. A ustedes.